Ahora vamos a hablar ya en concreto de los resultados que se obtuvieron en este estudio de 2019. A mí me gustaría aclararles desde ahorita que no se desgasten demasiado en tratar de leer toda la estadística que vamos a presentar a continuación. El estudio completo estará a su disposición en una liga que al final de estas cápsulas ustedes podrán consultar y bajar el estudio. Hay que empezar diciendo, bueno, el motivo del estudio principal es conocer por qué la gente se va manifestando su voluntad de irse o simplemente deja de ir. En los estudios anteriores, tanto de 2017 como de 2018, aparecía en segundo lugar el trato que la empresa les daba. Hoy, por primera vez en 2019, ocupa el primer lugar. Esto confirma en gran medida algo de lo que serían las características de los jóvenes. No están dispuestos realmente a tener, digámoslo así, actitudes, o a que tengan con ellos, más bien dicho, actitudes de desprecio o lo que ellos consideran maltrato. Y es algo que creo que en las empresas debe no empezar, porque toda la vida hemos estado preocupados por eso, pero que hace más relevante todavía el invertir en la formación de nuestros cuadros de mando, de nuestros supervisores, de nuestros gerentes. Porque realmente, dado la homogeneidad en los ingresos, que prácticamente todas las empresas se mueven en un rango de sueldo ofrecido a los operadores, lo que está haciendo la diferencia es mucho la fama que tiene la empresa, la marca que maneja en cuanto a la percepción que tienen los operadores respecto a la empresa. Y hay expresiones que deberían dolernos en este sentido, porque los trabajadores manifiestan de que los tratamos de manera déspota, que no les hacemos realmente caso como a otros, manifestándose un trato discriminado entre la gente más antigua, la gente más nueva, o a veces entre la gente que está bajo un esquema de contratación y otro esquema de contratación. Y a eso hay que sumarle lo de nuestros servicios, comedor y transporte, que pareciera, ¿no?, que a veces están regalando el servicio cuando todos sabemos que son de las prestaciones más caras para la empresa. En este sentido, no hay una gran diferencia en el motivo principal entre hombres y mujeres o por edad. Sin embargo, sin ser espectacularmente diferentes en la estadística, sí podemos ver que en el caso de los varones es mayor, dentro del segundo lugar, los que se cambian realmente por una cuestión de mejor oferta de empleo. Sigue predominando, obviamente, el maltrato o el trato que así denominan los trabajadores, pero en segundo lugar aparece la mejor oferta de empleo. También es de hacer notar que es más representativo lo que ellos llaman maltrato entre más joven se es. Es decir, pareciera que a lo mejor los códigos de comunicación que estamos empleando con los más jóvenes pueden ser confundidos con este maltrato. A lo mejor una exigencia de alguna manera o el uso de un lenguaje tradicionalmente usado en la industria, sobre todo en la industria metalmecánica, pues a lo mejor ya es demasiado agresivo, por así decirlo, con las nuevas generaciones. Llama la atención también el tercer lugar, que siempre ha aparecido, en los 2 años anteriores también lo hizo, que se refiere a problemas familiares, ¿no? Problemas familiares fundamentalmente lo reportan, por ejemplo, las mujeres, porque los problemas familiares normalmente tienen que ver con el cuidado, tanto cuidado de menores como cuidado de personas mayores, y sabemos todos que en el rol de género el cuidado en el aspecto familiar está a cargo de las mujeres. Es importante señalar que el trabajador reporta en las entrevistas
el que realmente él no puede hacer mucho por cambiar las condiciones. Es imposible para mí cambiar las condiciones en las que me muevo en el empleo, pues entonces cambio de trabajo, ¿no? Para buscar el ideal del trabajo, ese mejor empleo que tiene que ver sí con el ingreso de entrada, pero que también tiene que ver mucho con el trato y con la flexibilidad. Ustedes pueden ver en las gráficas que aparecen también otros factores que, si bien en la estadística no son de los mayores, sí, si la suma de ellos pues, pueden hacer una diferencia importante en los indicadores de rotación. Factores sobre todo que tienen que ver con la flexibilidad, con rolar turnos, con los horarios, con tiempo extra, con esto. El segundo aspecto que nos gusta analizar en estos estudios es realmente qué es el trabajo para nuestros operadores. Cuando nosotros platicamos con alguna gente, sobre todo de generaciones anteriores a los millennials, el trabajo, pero también hay millennials que así lo consideran, el trabajo es parte de la realización del ser humano. Y a veces se nos olvida que también los operadores de producción son humanos, ¿no? Que tienen y comparten con nosotros muchas de las características de seres humanos, si no es que todas. Entonces, saber qué significa nos dará luz para saber cómo retener y cómo evitar algunas cosas que hacen que sea más fácil su decisión de dejar de trabajar. Vemos, como en toda la generación millennial, mucho en cuanto a el significado es obtener un ingreso para obtener otras cosas. El sentido utilitario del trabajo. Era impensable suponer que sería de otra manera, ¿no? Sin embargo, llama la atención también, en lugar predominante en la estadística, la parte de que el trabajo signifique realmente una manera de apoyar a la familia o que signifique también un deber o una responsabilidad. Es decir, no, si me lo permitieran decir así, no todo está perdido. Realmente hay que buscar realmente gente que tenga una compatibilidad en los hechos, en su historia personal, que hagan pensar en que el trabajo significa más allá de un ingreso económico para satisfacer otras necesidades. Y ustedes pueden ver una diferencia no tan notoria estadísticamente, pero en fin, al final sí una diferencia en cuanto al género, donde en el caso de la mujer se vuelve todavía más importante el apoyo a la familia. Y lo que les comentaba, entre más jóvenes, las generaciones de menor edad, bueno, es mucho mayor el sentido utilitario del trabajo. Y si aquí me pagan igual que acá, o me pagan igual que acá, y además, o muy parecido, y además la oferta de empleo es completamente, digamos, abundante, y tardo aproximadamente una semana, cuando mucho, en conseguir un cambio de trabajo en ese nivel, pues entonces, si lo sumo al trato de la empresa, ¿qué me haría quedarme a trabajar en un lugar versus quedarme a trabajar en otro? Es decir, realmente tenemos que entender mucho lo que para el millennial es la experiencia del empleo. Es decir, realmente su conducta laboral y sus conductas de consumo, por ejemplo, están fuertemente influidas por todo el contexto mundial. Es decir, el acceso a las redes sociales, la conectividad, las pocas o muchas noticias que se reciben a través de los medios electrónicos como el teléfono celular, hacen que los patrones de consumo, por ejemplo, estén altamente influidos. Y así podemos ver gente que con un ingreso mensual que no harían pensar en traer un teléfono de alta gama, pues traen un teléfono de alta gama con una cuestión a veces de conectividad ilimitada. Y entonces obviamente se vuelve
el significado más presente estadísticamente. Para el 35% de la gente es una manera de obtener un ingreso económico. Esto está fuertemente influido también por la zona. Es decir, una zona urbana, esto es mucho más claro que en una zona rural. En una capital de estado es mucho más claro que en pueblitos o comunidades que todavía tienen muchas de las características de ruralidad. Recuerden que parte de lo que hace una comunidad rural o urbana es, por un lado, el número de habitantes, pero también, por otro lado, los servicios. Entonces, realmente tendríamos que revisar, de acuerdo a nuestros perfiles y de acuerdo a nuestra población actual en las compañías, bueno, qué conductas podemos, a partir de estos datos, predecir. Y de alguna manera eso nos hará tomar medidas preventivas. El resultado también demuestra que la permanencia está, aunque ligeramente, sí está influida por el rango de edad y más que por el estado civil, por el número de hijos o la presencia o no presencia de hijos dentro de la familia. Es decir, si bien no hay una diferencia como la que hace 20 años platicábamos en las empresas, donde el contratar casados o en pareja implicaba una mayor permanencia, así como también contratar mujeres, de alguna manera había la percepción de que era mayor estabilidad. Hoy también pareciera estar más que influido por el número de hijos o por la presencia de hijos. Pero se nos está dando, por otro lado, el fenómeno de que cada día son más los solteros que ocupan estas posiciones en las empresas. Por los ingresos económicos es hasta cierto punto relativamente más fácil que una persona soltera sin gran responsabilidad económica pueda aceptar nuestra oferta de trabajo.